buenas tardes, gracias por venir. Bueno, voy a explicarles qué se quiso hacer con la portabilidad fija y móvil. Ustedes saben que la portabilidad móvil ya está vigente desde hace varios años. Desde el 2012 la portabilidad fija la pudimos armar a instancias de un llamado que nos hizo ENACOM, porque desde hace 14 años toda la gente quería la capacidad de portar su número, y lamentablemente las redes fijas de Telecom y las demás operadores no estaban preparadas. Es decir, ¿qué pasa ahora si, por ejemplo, a un cliente fijo le roban el cable, el multipar, se queda sin teléfono? ¿Qué podríamos hacer ahora con una portabilidad fija? Podríamos darle otra cobertura a través de otra red y mantener su número. ¿Qué valor tiene el número fijo o móvil para un cliente? Eso es muy relativo y depende de para qué usen el teléfono, ¿no? Pero bueno, ENACOM hace 14 años nos llamó a Telecom y a otros operadores, sobre todo los más grandes, y nos dijo: necesitamos hacer algo a pesar de la tecnología desplegada en el interior del país. Como ustedes saben, hay muchos operadores que son cooperativas telefónicas que no han logrado desarrollar tecnológicamente su propia infraestructura. Entonces, teníamos que crear alguna solución tecnológica para que en un ambiente de portabilidad cualquier operador pudiera sumarse sin hacer que deba hacer una inversión en infraestructura. Entonces, ahora vamos a ver los modelos de portabilidad fija y móvil en el mundo y ver cómo decidimos nosotros aplicar esos modelos. Primero la portabilidad móvil y ahora hace un año la portabilidad fija. Como ustedes saben, la portabilidad fija ya está funcionando. Por suerte nadie se enteró que hicimos una serie de intervenciones en la red que permitió que un cliente móvil de Telecom, un cliente fijo de Telecom, pueda cambiar de red. Incluso clientes de otros operadores también lo pueden hacer. Bueno, primero vemos qué es la portabilidad. Creo que todos lo saben. Es la posibilidad de que un cliente mantenga su número. Como decíamos, el valor relativo del número depende mucho de para qué lo use, ¿no? Entonces, hay muchos casos en donde en un mismo domicilio conviven, ¿qué se me está pasando? En un mismo domicilio conviven dos accesos. Supóngase el teléfono con el loop de cobre tradicional, donde tiene conectado el teléfono fijo, y a la vez un vínculo FTTH a través del cual tiene el servicio de banda ancha. Muchas veces nosotros vemos en Telecom que el cliente no quiere dar de baja el loop de cobre. Digo de cobre, pero podría ser de otro tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque pierde su número. Entonces, para mucha gente el valor del número es muy importante. Si nosotros, es más, en el caso nuestro Telecom, tenemos en el mismo domicilio una fibra dándole servicio de banda ancha y un loop de cobre dándole telefonía fija. Y no hay manera de que el cliente quiera migrar toda la misma red de datos. ¿Por qué? Porque pierde, en el caso de un corte de luz, pierde la telefonía cuando le damos un servicio de TOI, por ejemplo, sobre FTTH o sobre HPC. Bueno, entonces, el cliente pasa a ser dueño del número. Esto es muy importante. Hasta antes de la portabilidad, el dueño del número era el operador asignatario. El operador asignatario es el que le pide a ENACOM la asignación de un número. La Argentina se divide en 2.900 áreas locales. Son 2.900 pedacitos sobre las cuales se pide numeración. Entonces, si Telecom quiere dar servicio en Rosario, tiene que identificar determinado número para la localidad de Rosario. Ese número va a poder portar a otro operador que tenga presencia en Rosario. Es la portabilidad argentina. No va a poder portar a otra ciudad, ¿no? Es decir, la portabilidad fija no va a servir para que el cliente cambie de domicilio y se lo lleve a otra ciudad. Lo que sí va a poder hacer es, en
cambiar de operador. Un cliente de Telecom va a poder portar a otro operador. Y un cliente de otro operador que tenga la posibilidad de hacer portabilidad numérica va a poder venir de Telecom. Los usuarios entonces tienen, al ser dueños del número, tienen derecho a moverse dentro de toda esa área local, esa área que está atornillada a la ciudad en donde vive el cliente. El operador receptor en este caso es el que recibe al cliente. Yo puedo decir que hay un cliente de Claro fija que dice, yo voy a ir a Telecom. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo para ganar ese cliente? Primero, le debo instalar un loop de abonado, una última milla que sea propia. No puedo usar el loop de abonado que tenía en el operador donante, en el operador anterior. Entonces, yo tengo que hacer una inversión en infraestructura para que ese cliente pueda enviar su tráfico al nuevo core de Telecom. En este caso, hay otros países que sí utilizan el mismo loop de abonado que tenía el operador anterior, pero en este caso, como la gran mayoría de telefonía fija, sobre todo en el interior del país, está asociado a plantel de cobre, el plantel de cobre es un plantel, primero, que es muy caro, sufre mucho vandalismo, y nosotros internamente en Telecom lo estamos cambiando y estamos poniendo soluciones más modernas. Estamos yendo a FTTH y bueno, también a soluciones inalámbricas, ¿no? Como Volte fijo, por ejemplo. Bueno, entonces, el operador asignatario de la numeración, ¿qué es el operador asignatario? Es el operador que le pide la numeración a ENACOM. Entonces, ese número es mío hasta tanto el operador se lo lleva, el cliente se lo lleva a otro operador. Pero ¿cuándo lo recupero? Cuando ese cliente que se fue pide la baja de servicio. De esa manera yo recupero el número y ese número lo puedo asignar a un nuevo cliente que se suscribe en el servicio. ¿Cuáles son los modelos de portabilidad en el mundo? Bueno, el primero es el Local Query, que es consulta de todas las llamadas. En este caso, ¿cuál es el problema que tenemos con Local Query? Que necesita una red que tenga posibilidad de hacer disparos SIP, AINA, por un tipo de disparo en tiempo real, y el 71% de los operadores de Argentina no puede hacerlo. Como les decía, tenemos más de 400 cooperativas en Argentina, la gran mayoría con redes en señalización 7 y en R2. Son redes que lamentablemente van quedando viejas, pero los operadores no tienen la espalda como para poder renovar esa infraestructura. Entonces, para poder cumplir con la normativa de la COP, teníamos que armar alguna solución híbrida que permita a los operadores que sí están en capacidad de hacer inversiones en infraestructura, poder mantener el servicio, es decir, sea retrocompatible con la capacidad de encaminamiento que tienen los operadores del interior. Para esto, el Local Query, como les decía, es una consulta por cada llamada telefónica que se hace antes de encaminar. Telecom, para encaminar una llamada, así como hace con el tráfico móvil, para el tráfico fijo, cada llamada que ustedes hacen desde su casa, desde el fijo, nosotros no sabemos a qué operador hay que entregar ese tráfico, porque puede ser que el número de destino que ustedes marcan no esté asociado al operador asignatario, es decir, al operador que recibió ese número inicialmente, sino que ese cliente se puede haber portado a un tercer operador. Entonces el dilema que tiene el operador que hace la consulta es ¿a qué operador le entrego ese tráfico? Ahí se basan todas las soluciones técnicas de portabilidad. El onboard routing, el segundo modelo, es un modelo muy simple. El operador no hace nada. Le pasa la consulta al operador que sí lo puede hacer. Obviamente para el onboard routing no hace falta ninguna inversión. Y es lamentablemente lo que está haciendo el 80% de los operadores de Argentina. Hoy existen operadores fijos 463, sumados operadores chicos, operadores locales, cooperativas. Era muy difícil
de esos 463 operadores pudieran aplicar Local Query. El Call Drop Back es un tercer modelo, que es un modelo intermedio en donde el operador entrega la llamada al operador asignatario, y el operador asignatario, al ver que su cliente se fue a otro operador, le devuelve un mensaje al operador anterior y le dice: consulta porque este no es más mi cliente. El Call Query y el Call Drop Back necesitan inversión en infraestructura. ¿Cuál piensan ustedes que es el modelo que eligieron la mayoría de los operadores en Argentina? Sobre todo considerando que cualquier inversión en dólares y lo que podemos cobrar siempre en pesos. Quedó el 90 y pico % de la Argentina en on-one routing. ¿Qué significa? Como les dije, el operador la pasa al siguiente operador a la llamada y le dice: arreglate vos. El otro operador, si no hace la consulta, le dice al tercero: arreglate vos. El tema que quedamos en el culo del gran bonete: alguien tiene que hacer la consulta para empezar a hacer la aportación. Bueno, Telecom tomó una decisión muy valiente y muy generosa. Créanme, eso es generosa, porque Telecom, aprovechando que está interconectado con más de 200 operadores fijos en el norte, dijimos: bueno, nosotros somos el operador que tiene visibilidad en toda la zona norte argentina. Vamos a hacer primero un cálculo de infraestructura, de capacidad, y vamos a ver qué inversión hace falta para que todas las llamadas de Argentina, de la zona norte, la pueda resolver Telecom directamente. Vamos a aplicar Local Query. ¿Por qué generosa? ¿Por qué? Porque tuvimos que comprar infraestructura de consulta para la mitad de las llamadas telefónicas fijas y móviles de Argentina. Todo lo que es de Córdoba para arriba pasa por la infraestructura de consulta que adquirió Telecom. Ahora se han sumado en un comité de operadores que formamos a instancia de la portabilidad móvil hace 13 años. Al día de hoy nos hemos mantenido y hay 33 operadores hoy que están haciendo el Call Query. Es decir, esa solución que tomó Telecom fue de dar tiempo a los demás operadores de que vayan renovando sus redes. Ustedes saben que los operadores del interior tienen redes TDM, como les dije, que están encendidas hace 30 años, ininterrumpidamente. Cualquier caída por un manejo indebido de esa central apaga la central, y es muy probable que esa central no vuelva a encender nunca más. O sea, son tecnologías muy viejas, muy buenas. Centrales como Siemens, como Ericsson, como NEC, Italtel. Pero en el caso que las centrales se cayeran, los capacitores electrolíticos se enfrían y muy probablemente no encienden. Entonces, ustedes, es muy fácil comprender que ningún operador pequeño puede estar tocando una base de datos de clientes, cambiando los posibles clientes que se portan. ¿Por qué? Porque eso obviamente que está asociado a un riesgo de la central. Entonces ningún operador quiere tocar nada y dice: no, mejor vamos a redes más modernas, redes dedicadas, que sería el caso de este. Telecom Personal tiene un modelo como cualquier otra red móvil que tiene la base de clientes centralizada. En función de la tecnología que tengan instalada, un HLR, un HCS, etc. En el caso de las redes fijas, cada central tiene su propia base de clientes y solamente esa central maneja los clientes locales del propio pueblo. Entonces era comprensible que las cooperativas, los operadores chicos, no querían tocar su central, ¿no? Bueno, esto es lo que les dije recién. Entonces teníamos que ir de una red que hacía on-one routing, entonces se tiraban la pelota, utilizando la red de interconexión que tiene Telecom en el norte. Ojo, lo mismo hizo Telefónica en el sur. Se hizo cargo de todas las consultas de operadores chicos en esa zona. Entonces, entre Telecom y Telefónica pudimos armar un Frankenstein, digamos, que permitía cumplir la regulación vigente, ¿no? A todo esto, considerando que todos los operadores
fijos le dan la llamada a Telecom y le dicen: Telecom, consulta vos la llamada para saber cuál es el operador del cliente destino. Telecom hace esa consulta y la encamina. Por lo general, las llamadas son regionales, pero obviamente la llamada puede salir incluso a nivel internacional. La portabilidad entonces es de ámbito exclusivamente nacional y también se aplica no solo a numeración geográfica, sino también a numeración no geográfica como el 0800 y el 0810. Ustedes saben que el 0800 es telefonía con costo, el 0810 costo compartido y el 0800 es llamada con cobro revertido. Hoy también la portabilidad fija permite que un operador que tiene un 0800, un cliente, pueda migrarlo de operador sin perder el número. Eso hoy ya está funcionando. Bueno, dijimos, a ver, ¿cómo vamos a identificar los operadores? Porque está visto que el operador signatario recibe la numeración, pero no tenemos identificación de cómo hacerlo. Bueno, para la portabilidad móvil, lo que hicimos es crear un text prefix, un prefijo técnico que identifica a cada operador de Argentina. Este 5 le llamamos flag, que es un identificador de que esa llamada ya está consultada. Entonces, como les dije, hay un modelo híbrido, conviven en la red de encaminamiento nacional llamadas consultadas y llamadas por consultar. Las llamadas consultadas empiezan siempre con un 5. Para los operadores móviles y para los operadores fijos. Fíjense, este 5 no cambia nunca. Y entonces, en la señalización, nosotros tenemos que analizar el primer número del dígito para ver si es una llamada que ya se consultó o es una llamada que hay que consultar. Si tiene el 5, digo, ya está consultada, no la consulto más, porque si no voy a estar en cada tránsito de conmutación de la llamada telefónica, voy a estar haciendo consultas. Obviamente se hace algo totalmente ineficiente. Si yo veo un 5, analizo cuáles son los 3 dígitos que le siguen y digo, esos son los operadores a los cuales yo le tengo que entregar la comunicación. Hoy pasa lo mismo para la móvil. Ustedes saben que las llamadas móviles se originan no solo en la móvil, sino también en la fija. Entonces, usamos el mismo modelo. Un 5 que es el flag, que nos avisa si la llamada puede ir directamente al operador o hay que hacer un disparo o una consulta. Esto sería el mecanismo que está usando Telecom y los otros 32 operadores móviles y fijos de Argentina que hoy hacen portabilidad. Viene la llamada, supóngase una llamada destinada a AMBA, 114968-4641, pasa por la central. Como esa llamada no empieza con un 5, digo, uy, tengo que disparar la consulta. Disparo la consulta en una base de datos, y ya vamos a ver quién provee la información de esta base de datos. Y una vez que la base de datos me informa cuál es el operador al cual se portó el número, le agrego el flag 5 y el 222, que es el identificador del operador, en este caso telefónico. Bueno, entonces vamos a ver cómo asigna ENACOM un número hoy en Argentina. Fíjense, como les dije, esta es una tabla de ENACOM, una tabla de asignación. Tenemos el nombre del operador, el servicio, la modalidad y el área local. Esto es lo que yo les dije, que hay 2.900 dentro del área local. Tenemos el indicativo interurbano, el bloque y la asignación de números. Fíjense que al lado está el operador. Fíjense esto. La modalidad es MPP, CPP o básica. Son 3 modalidades en Argentina que están medio como pasando de moda. ¿Qué significa? El CPP, ustedes saben que es el Calling Party Pay, que cualquier celular que ustedes compren normalmente está en la modalidad CPP y es para telefonía móvil. Yo no puedo usar un número de la básica, de la fija, para
para mandar al comercial celulares con ese número. Lo mismo el MPP, que es un rango móvil, pero el MPP es el Mobile Party Pay, se usa mucho en otros países, en donde el dueño del celular es el que paga el tiempo de aire, y no el que origina el llamado. Bueno, para algunos casos en donde un estudio o un estudio de abogado quiere tener un celular pero que parezca un fijo, puede comprar numeración móvil MPP. Ahora, esta separación de modalidad está perdiendo un poco de sentido. ¿Por qué? Tengan en cuenta que yo podría, con un fijo, llevarme ese número, por ejemplo, a una app del celular. ¿Por qué no puedo hacer eso? Hoy en Teams o en Webex se puede hacer. Entonces, ¿por qué seguimos separando fijo de móvil? Hay una razón. Hay una razón en la tasación. ¿Por qué? Porque si desde un fijo se llama un fijo, se paga un precio, pero si desde un fijo se llama un móvil, se paga otro precio distinto, que es el precio del fijo más el tiempo de aire. Entonces, ¿por qué NACOM tiene esta separación? Porque a nivel, primero, una separación en modalidad y una separación en áreas locales. Nosotros estamos yendo a un modelo de tarifa flat argentina. ¿Por qué digo que estamos yendo? Se están acabando las numeraciones en los prefijos interurbanos. De estas 2.900 áreas, hay muchas que ya están en estado crítico, y si Telecom o cualquier operador va a NACOM a pedir numeración, lamentablemente no va a poder obtenerlas porque están en un grupo que se llama áreas de asignación crítica, en donde hay que argumentar muy bien por qué un operador pide numeración. El ejemplo es, por ejemplo, Santa Rosa en La Pampa, es muy difícil la adquisición de ese número. Córdoba también está muy complicado. NACOM nos había pedido que hiciéramos un tercer cambio de numeración. Pues en los últimos años hicimos 2 cambios de numeración, no sé si recuerdan, que había que agregar un 4 entre el prefijo interurbano y el prefijo urbano. Bueno, ahora a fin de año venía el tercer cambio de numeración. Nos juntamos todos los operadores y dijimos, imposible cambiar el número de cliente nuevo. Entonces presentamos una posibilidad y estiramos 3 años más el problema. O sea, durante 3 años, con ¿qué es lo que hicimos? Esas 2.900 áreas locales las vamos a transformar en 300 prefijos interurbanos. Significa que la localidad desaparece y se mantiene solamente el prefijo interurbano como área local. Eso nos va a permitir estar 3 años más con el plan de numeración actual, protegiendo el número de clientes, el fijo y el móvil. Bueno, entonces, en resumen, ante la inserción, fíjense acá, este número 341-241-0023, ustedes ven el operador asignatario, perdón, ven el operador asignatario y esa MX Argentina. Si este cliente no se portó, yo hago la consulta a la base y le digo, este número, ¿cuál es el plan routing number que tiene? Y la central le asigna el 5111. Entonces, ¿qué pasa si ese cliente el día de mañana dice, yo ahora me voy, declaro, me voy a otro operador? ¿Cómo hago para saber cuál es el operador al cual le tengo que entregar la llamada? Esto funciona así. Hay una tabla dinámica, la anterior era una tabla estática. Esta es la tabla que NACOM nos presenta en su propia web. Fíjense que hay 47.000 prefijos asignados desde toda la historia, desde el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa si ese cliente decide hoy portarse a otro operador? Necesitamos una tabla dinámica que nos diga que ese cliente dejó de ser parte del operador asignatario y pasó a un nuevo operador. Este es el formato de la tabla que nos baja el administrador de base de datos, que es que es responsable de mantener esa tabla actualizada y en función de la gestión de portabilidad que hace cada cliente, en cada registro de
cada cliente portado, anotar cuál es el nuevo operador. Esa tabla no tiene todos los clientes de la Argentina, tiene solamente los clientes que se han portado al día de hoy. Bueno, una tabla muy grande, una tabla que tiene 750 megas, algo de 15 millones de registros, que son todos los clientes móviles que se han portado desde el 2012 al día de hoy, a los cuales se le va sumando los portados fijos, ¿no? Entonces, de esos 15 millones hay más o menos 7.000 clientes fijos portados, y la diferencia son todos clientes móviles. ¿Por qué la diferencia de los clientes móviles? Bueno, hay dos respuestas válidas. La primera es que los móviles se vienen portando desde el 2012 hasta ahora, ¿no? Hay 11 años de historia de portabilidad. La red fija existe la portabilidad desde septiembre del año pasado. Primera razón. La segunda, porque es muy fácil portar en la red móvil, porque no se necesita un acceso físico diferente, sino que como el servicio está irradiado por igual en la ciudad, entonces un cliente cambia fácilmente de operador. En la fija no, como les dije, el nuevo operador, el operador que quiere ganar ese cliente, tiene que invertir en infraestructura de última milla, de loop, de cualquier tecnología, pero lo tiene que hacer. Entonces, en los retrasos en esa inversión, obviamente que ralentizan la penetración de la portabilidad fija en Argentina. Bueno, ¿cómo funciona esto? El operador que hace la consulta le pregunta a la tabla dinámica primero, porque sabemos que la tabla estática de la COM no cambia nunca, está escrita en piedra. Sin embargo, yo tengo que ver primero si el cliente al que yo voy a encaminar ese tráfico se portó. Le pregunto la tabla dinámica. Si la tabla no encuentra ese número de destino, si la central no encuentra ese número de destino en la tabla dinámica del administrador de base de datos le dice: ese cliente no se portó. O sea que anda a consultar a la tabla de la COM para que te diga cuál es el operador asignatario. Y acá se inserta el FRN, Flag Routing Number. Esto sería para el caso de una llamada hacia un cliente no portado. ¿Qué pasa acá? Esto también funciona para la red móvil. Ya estoy terminando. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Un cliente portado, yo hago la consulta en la tabla dinámica, encuentra ese cliente de destino en la tabla y baja el Flag Routing Number nuevo de ese cliente. De tal modo que ya no me hace falta consultar en la tabla de la COM cuál es el encaminamiento. Fíjense que acá la llamada iba del operador que hace la consulta a la ruta de interconexión de Claro cuando el cliente no estaba portado. Ahora ese cliente se porta de Claro a Telecom, y en ese caso el operador que hace la consulta se la tiene que dar a Telecom y se la deja de dar a Claro. ¿Cómo hace eso? Encamina por este routing number. Bueno, por último, para ir cerrando, ya está. ENACOM delegó a la industria, que en realidad son temas que nosotros tomamos dentro del Comité de Portabilidad. Todo lo que podamos hacer para cumplir con la reglamentación, por más que haya falta de inversión en infraestructura en la red telefónica, nosotros podemos usar esta capacidad de portabilidad para mover un fijo a cualquier tecnología. Con ese FRN que les expliqué recién, nosotros podemos, el FRN 5, como les dije, el flag siempre empieza con 5. El RN, desde el 000 al 019, es un código que cada uno de los operadores se guarda para hacer portabilidades internas. Entonces yo perfectamente, un cliente de cobre, yo lo podría pasar a una red FTTH, una red HPC, podría pasarlo a una aplicación, algo que Telecom lo está empezando a aplicar internamente, de tal modo que la portabilidad externa nos sirve también para hacer portabilidad interna. El comité de portabilidad numérica, y detrás del comité de portabilidad también estaba el comité técnico, que hizo un gran trabajo en estos últimos 2-3 años. Mi pregunta es,
¿qué importancia tuvo el consenso de la industria para que la portabilidad fija en Argentina sea una realidad? La importancia de su trabajo. Guillermo. Sí, bueno, como le decía, esto es un esfuerzo mancomunado de todos los operadores. Incluso los operadores que no podían hacer inversiones en infraestructura participaron y de alguna manera pudieron poner su granito de arena para que esto se pueda cumplir. Pero fue un proceso largo. Empezamos con la portabilidad móvil. Desde el 2012 pasaron 7 años que nadie hizo nada con la portabilidad fija porque la tecnología no mejoraba. Obviamente con la realidad socioeconómica del país va a seguir por muchos años más así, hasta que las centrales TDM empiecen a caerse solas. Al día de hoy, como les decía, más de 30 años las centrales encendidas y ha sido, la verdad que una buena solución tecnológica de los operadores los proveedores de tecnología que en su momento llegaron a Argentina, porque piensen, si no fuera por la portabilidad móvil, un pueblo sin su central queda incomunicado. Entonces, es un consenso, yo creo que es el consenso de los operadores, que ya no somos competidores unos de otros, sino en este ámbito somos socios, ¿no? Nos ponemos, entre todos tratamos de, con la tecnología instalada, tratar de cumplir con las regulaciones oficiales.